Hola, 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 mi gente, que dicen mis amigos de la Peña del canal de las emociones. Aquí otro jueves, otro día de orgullo cubano, una sesión que ustedes saben, una sección, un segmento que ustedes saben que a mí me encanta y que hoy coge un color favorito, porque hoy no solamente traigo a una maestra, a una profesora en toda la extensión de la palabra, una mujer, una poeta, una escritora, sino también a una amiga a la que ustedes van a recordar, y yo podría decir miles de cosas de ella, pero prefiero que lo vayamos descubriendo en el camino, porque a veces hablar de los amigos tan queridos se puede hacer tan difícil que ustedes saben que la señora se pone emocional. De hecho, ustedes la recordarán porque en la primera directa, cuando ustedes me sacaron a la primera directa, y enhorabuena, pues yo recuerdo que yo me estaba portando muy bien, yo iba muy bien, muy seriecita, pero muy controlada. Pasaron montones de amigos y de gente que me alegró muchísimo aquel día. Pero cuando ella llegó, yo rompí a llorar desconsoladamente, con muchísimas emociones revueltas todas, porque es una gran amiga, amiga desde la época en que estábamos, como aquel dice, aprendiendo a maquillarnos. Yo creo que ella aprendió mejor que yo, no sé, pero es una amiga desde entonces, desde la adolescencia, y una persona a la que quiero muchísimo, pero con la que me entiendo, incluso en las diferencias. Yo les he hablado de ellas y le he dicho que tengo personas con las que puedo tener conversaciones extremadamente fuertes, desde puntos de vista muy diferentes, conversaciones que también creo que son productivas e inteligentes, y donde hasta nos peleamos, pero que terminamos sin tocar para nada nuestra amistad y nuestro cariño. Y es ella, Rita Martín, ustedes la recordarán. Pero como siempre les digo, voy a compartir un videito muy cortico, que es muy difícil hablar de la vida de una persona en segundos, pero para traer, aunque sea un suspirito de lo que ha sido de la vida de ella, y luego se las presento. Aquí viene con ustedes Rita Martín. Bueno, Rita Martín, ¿cómo tú estás? A ver, yo debo decir lo que acaba de pasar aquí. Voy a hacer el cuento. Voy a hacerles el cuento antes que ella los salude. No la voy a dejar ni saludar. Les voy a contar que siempre he creído que la gente que es muy inteligente, muy brillante, vive en su propia burbuja. Han pasado dos o tres cosas, porque nos estábamos ajustando para ver si la cámara estaba perfecta, etcétera, etcétera. Entonces ella se ponía así en el centro y yo le dije, muévete un poquitico a la derecha, y ella se iba a la izquierda. Y yo le decía, muévete a la izquierda, y ella se iba a la derecha, hasta que le dije, ponte donde tú quieras, porque ahí hay que dejarla ser ella y vivir en ese mundo fabuloso y fantástico que ella vive. Luego después le dije, óyeme, tú tienes bien abierta la ventana, no vaya a ser que se vaya la luz. Y me ha dicho, ¿y se va a ir la luz? Ella se transportó a Cuba con los apagones y me ha dicho, ¿y se va a ir la luz? Y yo le dije, ay, Dios mío, por eso la quiero tanto. Y por último, ya salió y ella nunca dice mi nombre, jamás en la vida. Ella me dice nena, me dice querida, me dice mi amor, porque ella es muy dulce y delicada, y hoy precisamente ella escogió dar mi nombre. Bueno, a ver, cuéntame, ¿ya estamos organizadas? Pues ya estamos organizadas y bueno, ante todo y lo primero que todo, darle las gracias, ¿no? A ti por esta invitación.
darles un gran saludo, caluroso saludo a todos los seguidores del canal de las emociones, que veo que te quieren mucho, que siempre te dicen señora, madre, madrina, y eso a mí me emociona mucho cada vez que lo veo, porque ya estamos nosotras en edad de eso, ¿no? En De que, edad de eso, sí, sí, que en de edad hecho de... mis amigos a mí me dicen eso a veces, me dice, profe, porque usted es como mi mamá, y entonces yo digo, ¿será? Casi, Pero sí, casi. y eso es bonito, es muy bonito, muy bonito. Es bonito. Bueno, mira, mirándonos las dos así en la pantalla, como que yo envejecí un poquito más que tú. Tú siempre fuiste más bonita. Siempre fuiste más No, qué bonita, va. sí, que tuviste una piel fabulosa y todavía, mira, has venido aquí a decirme, yo luzco mejor que la señora. Todavía luces No, mejor, definitivamente. no que va, Bueno, pero sí lo que tengo es la herencia del cuero de mi madre. Y eso entonces, sí, pues de sí, bella. Bueno, la belleza. vamos a empezar por el principio. Yo quiero que tú les cuentes a los amigos de esta peña de las emociones. eh, Vamos a empezar de un momento crucial en tu vida en el que tú no fuiste probablemente testigo, eras el protagonista, pero sin estar consciente porque eras muy niña. Cuando tu mamá te lleva, y vamos a entrar directo ahí, al médico, y esas cosas que hacían los médicos de antes y todavía, el gran diagnóstico que cualquier padre se cae redondo al piso porque su hijo pues ya va a estar limitado por el resto de la vida. ¿Cómo fue que pasó eso? Cuéntanos. Bueno, sí, lo que pasa es que a mí me dan juntas dos enfermedades. Me da el Gilles de la Tourette y la Corea de Huntington. Entonces no es que el profesor hubiera dado un diagnóstico tremendista, es que para los años 60 la posibilidad de vida de los niños que habían sufrido la Corea de Huntington, porque del Tourette se salvan, o sea, van a tener siempre tics, ¿verdad? Pero se salvan. Ahora, la Corea de Huntington es algo que una vez diagnosticada, el niño se va convirtiendo en vegetal, ¿ves? Se va objetivizando y se va convirtiendo en vegetal. Entonces, lo que el médico le dice, el doctor Pascual, Ujú. le dice a mi madre es esto. Entonces, yo le debo mi vida a otro doctor que todavía era residente, neurólogo pediatra del William Soler, Enrique Guzmán. Y entonces Enrique Guzmán, cuando nosotros nos estamos yendo, le dice a mi madre, pues no, mira, si usted puede, venga a mi consulta el miércoles, que ese día no está el profesor Pascual. Porque además la jerarquía de un profesor, ¿no? Él era médico residente y Pascual era el profesor. Y, y entonces, nada, Enrique Guzmán empieza a batallar conmigo, cabe además la casualidad de que ambos vivíamos en Santo Suárez, lo cual hacía de que él salía al hospital, iba, comía en su casa y pasaba por la mía a chequear cómo iban los medicamentos. O sea, yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de emociones, para rendir tributo a este hombre, a Enrique Guzmán y a todos los médicos neurólogos de Cuba, que realmente han sido muy dedicados y trabajando en condiciones a veces muy eh, Difíciles. difíciles, muy difíciles. Supongo, yo te conocí, teníamos que 18 años cuando nos conocimos. Y sí, efectivamente, yo siempre te recuerdo, primero muy bonita, eras muy bonita porque además Gracias. eras muy alta, muy cuerpona, eras una mujer bonita, pero además eras muy inteligente, eras muy aplicada. Y sí te recuerdo cómo tú, como en aquella época en que siempre existía el bullying, la burla, toda aquella historia. Tú sabes que yo no sé cómo
funcionó eso para ti hasta el momento en que nosotros nos conocimos. Pero yo recuerdo que eso tú lo manejabas de una manera que no se veía. Tú tenías tic nervioso, que es lo que es el resumen de la enfermedad, que sé que a través de la vida has aprendido millones de cosas y que has compartido conmigo, desde medicina alternativa hasta ejercicios, las veces que me has dicho haz estos ejercicios por la cantidad de consecuencias en cuanto a los dolores en los músculos y demás que te provocan los tic nerviosos. Correcto. Y has aprendido de una manera extraordinaria a lidiar con eso en todos los aspectos. En el aspecto físico, sé que te has esforzado muchísimo para poder lidiar con los dolores y todas esas cosas, pero además en el aspecto emocional, que sé que lo has llevado muy bien. Y una vez me dijiste, yo recuerdo al principio que una vez cuando yo quería que tú volvieras a Miami, te dije, ¿por qué no matriculas, por qué no aplicas para ser profesora de Miami Dade? Y me dijiste, oye, es que los muchachos muy jóvenes me dan como ansiedad y entonces me va a dar más los tics y los tics y a la misma manera las molestias. Y me lo explicaste muy bien, pero tú lo has manejado en tu vida maravillosamente, creo yo. Y sobre todo en el aspecto de tu autoestima es extremadamente saludable, a mí me consta, y creo que cultivaste un ser humano tan especial, tan inteligente, oye, que estamos hablando contigo y que no se notan los tics, jamás, nunca han sido la primera parte cuando se te conoce, jamás. Después que la gente está mucho tiempo hablando contigo, es que dice, Rita, tú tienes un tics, y entonces que tú le explicas, pero no es una cosa que es notable, no es notable. Bueno, va a ser bastante notable tal vez hoy porque queda grabado en cámara, ¿no? Pero sí es algo muy bonito. Es algo muy bonito que en conversaciones normales, que nadie te está grabando, pues es lo último que llega, cuando debería ser lo primero que llega. Y eso lo agradezco mucho, eso lo agradezco mucho. Y es curioso porque siempre pasó. Yo creo que tal vez pasó por la manera en que se me crió. Claro. Porque mi mamá, o sea, a mí nunca se me trató como alguien diferente. Sí recuerdo un día de bullying en la escuela. Yo me quedaba en el receso siempre dibujando, ¿verdad? Porque esto, o sea, esta enfermedad lo que te trae es una falta de coordinación muscular, de manera tal que yo evadía el receso. Tendría yo 7 u 8 años y nunca había tenido ningún problema, pero ese día una muchacha afrocubana que, y digo esto porque es parte de la historia, es importante el mito, que el mito me ayudó a ir en contra de ella. Ahora explico cuál es el mito. Ella trata de bullearme. Y entonces yo recordé que una conversación de las viejas que decían que el pelo de los afrocubanos, bueno, de los afrocubanos, de los afrocubanos eran más susceptibles, es más, que si tú le alas por el pelo, ¿verdad? A ellos, pues los van a caer, porque es un dolor muy fuerte. ¿Te habían dicho ¿verdad? eso? Nunca lo había escuchado. Oído? Lo había escuchado. Entonces yo, cuando veo que van a ir arriba de mí, la alaste por el pelo. Yo hice así y la alé por el pelo y la arrastré por todo el pasillo y ya, más nunca pasó, porque acuérdate que en Cuba teníamos esto de que tú la primaria la haces con tus compañeritos y esos compañeritos son los que vas a ir posteriormente a secundaria, de manera tal que yo a los 7 años establecí que a mí no se me podía tocar. Y claro, sentó un precedente de seguridad, ¿no?
Y yo siempre cuando veo a un niño Y que le dicen, oye, tengo una preguntita, porque lo que los amigos no saben es que tú has tenido, has escrito incluso sobre la población negra de Cuba, tienes grandes amigos negros, eres una defensora, sé que te has leído muchísimas cosas en todo ese asunto de cómo ha sido tratado el negro dentro de Cuba, y hemos hablado muchas veces. Esa niña después se hizo amiga tuya, se quedaron amigas. por supuesto, esto es como Y Orange is the New después Black, o como, o como vis a vis. le preguntaste a alguna amiguita si ese cuento que te habían hecho del pelo era verdad o mentira, porque yo nunca había oído eso. Y ya tú Ya que eso tienes quedó en tantos la amigos mitología. negros, Yo, mira, las es cosas un que son mito. del mundo de la ficción, yo no las analizo, yo no las discuto. Eso es así. Eso es una realidad Es el mito y indiscutible. está bueno, y ya. Y Bueno, eso y ahí, funcionó, por tanto, eso es una realidad. No, esa niña sí se convirtió en mi amiga, claro, y luego siempre estuvo a mi lado, y es una excelente persona. claro, qué Y, bien. y además yo soy una persona, y tal vez por eso oí esa conversación, porque yo provengo de una familia interracial. O sea, yo no soy caucásica, ni mucho menos. Yo vengo de una familia interracial y yo personalmente tengo un tío Ajá. que escribe en el año 37 un libro fabuloso que se llama El negro en Cuba. Él se llamaba Alberto Arredondo. O sea, yo empiezo a firmar, de hecho, mis primeras cosas como Rita Martín Arredondo, el apellido materno, que mi tío es por la vía materna. Y, eh, y él era un hombre fabuloso, un hombre del periodismo, de la farándula republicana, Y tocó el eh, tema desde muy entonces. amigo de... Tocó el Sí, tema desde entonces. él era un historiador economista fundamentalmente. Entonces, él tocó el tema del negro en Cuba, es un ensayo muy bueno, es un estudio sociocultural, y luego él tiene libros de historia como Cuba, Tierra Indefensa, eh, Banca, Moneda y Crédito. Luego también tuvo un libro que era Cómo cumple Batista su primer año. Estamos hablando de un hombre muy viejo. Estamos hablando, Claro, la claro. familia de mi madre es una familia, mi mamá me tuvo a mí ya mayor, ¿ves? Sí. Te Entonces, pasó a ti con tu madre como a mí también con mi padre, que nos tuvieron mayor. Déjame hacerte una preguntita para ir subiendo y llegando en los años. Con aquel pronóstico, la niña termina su primaria, su secundaria, su preuniversitario así y es, llega a la universidad y se así gradúa es. ¿de qué? De filología, De filología. de filología. De filología. ¿Y cuándo terminas la universidad? Sé que te dedicaste, Iba a cuenta, estudiar, te voy a hacer a un ver, paréntesis, hazme. iba a estudiar periodismo, Ujú, porque era la carrera que me gustaba, la que más me gustaba, la que había tenido, la que había ejercido mi tío en la República y la que había ejercido mi abuelo, estoy hablando también por el lado materno. Mi abuelo había sido un periodista menor, porque había sido general de la Guerra de Independencia y se traslada a La Habana con mi abuela, que era mulata, que te digo que es una familia interracial. ujú. Este hombre blanco, los arredondos de Camagüey, pues no tiene cabida en la sociedad camagüeyana y se va a La Habana. Pero entonces, como general de la Guerra de Independencia, él tenía un retiro menor y lo que hace, de repente, que se queda sin dinero, tiene la posibilidad de hacer en el diario de la Marina las columnas estas de sociales, ¿ves? Ujú. Entonces, o sea, mi abuelo no era gran periodista, pero mi tío sí, y eso era lo que de alguna manera yo quería hacer. Lo que yo afortunadamente empiezo antes a darme cuenta de cuál es el mundo del periodismo. Yo hago un club de periodismo en el Cepero de Bonilla y ahí me doy cuenta que todas las noticias vienen dadas. No hay posibilidad de reportar, que era lo que a mí me gustaba, porque en realidad también, o sea, me gustaba la tradición de meterme en la tradición de la familia, del periodismo, pero para hacer algo diferente. Yo quería ser reportera, a los Hemingway, ¿ves?
Es que te das cuenta que además que los sueños de uno son increíbles, con todas estas limitantes, ¿verdad?, de coordinación. Yo quería ser reportera, ¿no? Pero está Interesantísimo bien, son los cómo sueños. uno no te das cuenta de que tienes alguna limitante. Y entonces me percato de que eso es imposible y estudio filología. Y Y, también me iba bien, y te iba porque bien. claro, porque siempre me la pasé leyendo y Has amaba mucho la leído literatura. mucho, si alguien ha leído en su vida, eres tú. Y de hecho, no solo leer, sino escribir. Voy a dejar al pie del video tu blog, que los amigos sepan que para leerte a ti hay que a veces hasta buscar el diccionario y buscar ciertas palabras y hay que leerlo 2 veces o 3. Cuando tienes amigas normalitas como soy yo, pues tengo a veces que pasar y leerlo 2 o 3 veces porque en realidad tú eres una intelectual y además eres una mujer que ha crecido en la academia y que por eso a mí me encanta hablar contigo, porque tenemos una cosa muy curiosa tú y yo. Tú vienes casi siempre, tú no te das cuenta, pero tú eres académica, además eres intelectual, pero además tú bordas en el espacio. Fíjate que la palabra, tú bordas las epopeyas de temas extremadamente prácticos para mí. Entonces, una conversación tuya y mía puede ser fabulosa si se oye desde afuera, porque de pronto tú me subes y me elevas y yo voy así volando y de pronto yo te digo cualquier cosa y aterrizamos las dos y nos escachamos en el piso porque es una cosa increíble. Pero bueno, son de las cosas que es maravillosas que nos pasan a nosotras. Ahora, tú en Cuba terminas la universidad, sales a la vida normal y yo sé que eres tocada, y digo así porque después se van a enterar los amigos porque uso esta palabra, por un libro tuyo, pero eres tocada por la curiosidad, por la disidencia. Cuéntame tu paso por la disidencia en Cuba. ¿Cómo es ese encuentro? Yo creo, ahora que en estos días está pasando lo del movimiento San Isidro, yo creo que para ser justos hay que situarse en época y pensar cómo fueron los años 80. Creo que el movimiento San Isidro ha tocado eh, fibras muy profundas de la realidad cubana, pero también recuerdan ciertos gestos que ocurrieron en los 80. En los 80, esta curiosidad mía, pues no estaba sola. Nosotros respondíamos a un grupo de jóvenes, por decirlo de alguna manera, poetas, plásticos. Entre los plásticos estaba una de las figuras que está hoy día apoyando toda esta corriente de artistas independientes en Cuba, que es Tania Brugueras, por ejemplo. Entre los poetas y narradores estaba Wendy Guerra, que se ha posicionado en estos días también al lado de San Isidro. Es decir, había todo un movimiento contestatario, por decirlo de alguna manera. Y si no contestatario, por lo menos rebelde. Recuerdo que son los días de Paideia, que estaba Callito en esto. Fueron días muy intensos, se hacían exposiciones en el parque de GI 23. Mucha gente pensaba que estábamos locos, que no estaba pasando nada, o que éramos tal vez escoria, esas mismas cosas que se le dicen hoy día a estos muchachos, porque por ejemplo poníamos en el parque de GI 23, se ponían las botas, ¿verdad? Simulando la sangre de nuestros soldados caídos en Angola. Se pedía mucho en esos días también, no solamente por la libertad de expresión, sino por el regreso de estos muchachos que estaban muriendo en una guerra completamente innecesaria en Angola. Y bueno, en esos días también hubo la acción plástica que fue muy famosa, y ahora yo quisiera recordar el nombre, pero no puedo, así que me lo va a deber el artista plástico. Lamento que no me acuerdo mucho de esto,
pero en la sala Thalía Ujú. hubo una acción plástica, valga la redundancia, donde se tomó una foto de Che Guevara, Ujú. se puso en el piso y literalmente se defecó arriba del Che Guevara. De manera que En los 80. en los 80, Ok. los 80, el mediados de los 80, 86, 87, 88, o sea, de mediados para finales, fueron muy, muy calientes en Cuba, por decirlo de una manera. Eh, Quiero hacer un paréntesis aquí, porque para los más jóvenes o para los que incluso vivían en Cuba pero no se enteraban de que estas cosas pasaban, Correcto. fíjate que yo esto de la foto del Che en el piso, con lo que tú me acabas de contar, no lo sabía, mira que tú y yo habremos hablado por años. Sí. ¿Cómo entonces esto que está pasando con el movimiento San Isidro es una réplica actual de la juventud y los artistas cubanos del momento? Pero como en los años 80, que sabemos que también la represión era, ¿para qué contarlo? Ya ustedes estaban haciendo cosas así y estaban de alguna manera los artistas también ya pronunciándose la inconformidad con el sistema, con todo lo establecido, etcétera. Y continúa, porque quise hacer ese paralelo. Bueno, lo que quería decir, luego vuelvo a lo que estás preguntando, es que todo esto me llevó a mí, y tal vez eso sí fue excepcional en ese momento. Mis amigos poetas y artistas plásticos se quedan en ese diálogo, y entonces yo me incorporo a un grupo disidente llamado Armonía, ¿ves? Tal vez lo que me hizo a mí un poquito diferente de ellos es que me integro al grupo Armonía. Fíjate, nada ocurre por casualidad. Son los mismos años que en los que luego otros escritores van a escribir la Carta de los 10, que son demandas al gobierno cubano para que el cubano pueda tener una vida digna. La Carta de los 10, si tú la tomas hoy día, tú vas a decir, pero es que esta Carta de los 10, hombre, no dice nada. Es más, legitimiza al gobierno, cómo el gobierno va a entender esto como contrarrevolucionario. Lo único que se está pidiendo es libertad de mercado, se está pidiendo que el campesino pueda vender sus productos. Entonces, la Carta de los 10 está haciendo demandas importantes, nadie dice que no, pero cuando lo lees, tú dices, son cambios que se están demandando dentro de este propio sistema. Igual que nosotros, Paideia, por ejemplo, los cambios que tenía, había algunos que eran muy transformadores, pero otros, todo eran cambios internos. Y ha sido siempre muy interesante cómo el poder, lo que ha visto a partir de estas peticiones, no es el pedido de cambio y de diálogo. Ellos han entendido que nosotros los jóvenes queremos poder. Que en última instancia, si hubiésemos querido poder, no está mal, porque es lo que toda generación nueva desea. Entonces, lo que te das cuenta es del anquilosamiento mental de estas personas en el poder en Cuba. O sea, ellos tuvieron una épica en el año 58-59 y quieren seguir usando todos los mecanismos de control para mantener en el poder a estas personas de una épica determinada. Punto. Y ahí han hecho caer a Díaz-Canel, autodenominándose continuidad. Él no sabe de qué continuidad ya está hablando, porque este es un hombre mucho más joven, este es un hombre que no tiene sangre en sus manos, tampoco tiene esa historia épica revolucionaria. Él podría hacer algo diferente y no se atreve, porque en última instancia ahí te das cuenta que quien está gobernando es Raúl Castro y su camarilla vieja. Porque si tú sintieras nada más que quien estuviese gobernando fuera un hombre de 50 y pico de años llamado Díaz-Canel, mira, por represivo que fuera, tú dirías, espérate, este hombre tendría que tener otra mente, porque han pasado mucho. Entonces te das cuenta quién manda en Cuba. Ahora, lo que vamos a San Isidro. San Isidro no es una réplica, San Isidro es un movimiento, yo diría que mucho más importante que todo lo que hicimos nosotros. Y me atrevo a decirlo así,
porque ha cambiado toda la dinámica cubana, ha cambiado, ¿cómo decirte? El momento histórico es completamente diferente. Ellos tienen además las redes a su favor, pueden denunciar, pueden hacer, y tienen también algo muy interesante, tienen el cansancio de la policía y de los militares. Tienen también algo que no se vivía en los 80 todavía. En los 80 nosotros, los jóvenes, yo creo que no teníamos miedo, pero sí teníamos una gran parte de la población cubana al lado nuestra con miedo. Y yo creo que hoy día la población cubana no tiene miedo. Lo que tiene es desidia. Lo que tiene es una idea de que nada va a pasar. Y hasta cierto punto tienes razón, porque pasó el 94, los tanques fueron se tiraron, el gobierno tiró los tanques a las calles y no pasó nada. Luego tenemos el 2000, la primavera negra, luego tenemos la guerrita de los emails y ahora San Isidro. Entonces, en realidad, no es que necesitemos despertarla, es que esta población necesita saber que realmente algo va a pasar. Porque se atreven a hacer cosas, pero luego no pasa nada. Y yo creo que tal vez aquí San Isidro puede jugar un papel muy importante a través de las redes sociales y decir si algo puede pasar y finalmente necesitamos hacer nuestras la comunidad internacional. Nosotros como exilio hemos fallado mucho en lograr que la comunidad internacional esté a nuestro favor. Por lo que sea, a lo mejor es culpa de la comunidad internacional, pero yo voy a decir que es culpa nuestra, porque nosotros no deberíamos tocar todos los días esa comunidad internacional. Y a veces no lo hacemos, a veces decimos, bueno, los argentinos a fin de cuentas pues les gusta mucho el lenguaje de los Castro, porque los Castros apoyaron a la lucha de ellos contra Videla, y bueno, los chilenos igual, porque los Castros apoyaron su lucha contra Pinochet, y nos estamos restando gente, estamos restándonos gente que al final van a decir, sí, ¿sabes qué? Pero yo no quiero ni para Argentina ni para Chile la izquierda que ustedes tienen. Pues mira, si tú no quieres esa izquierda que nosotros tenemos, ya es ganancia, ven conmigo. Y a veces nos quedamos en esas guerritas no tocamos la puerta, ¿no? El famoso cuento del hombre del... Por eso tengo que contarte que tú todavía no lo sabes porque no he hablado contigo, pero yo sé que tú estás adentro porque conozco tu pasión por la causa de Cuba y los años que tú y yo llevamos hablando de la situación de Cuba, que a veces le digo a los amigos en el canal, yo no he empezado a hablar de Cuba hoy, yo no he empezado a hablar de Cuba hoy porque está de moda en los medios, yo no he empezado a hablar de Cuba hoy porque estoy en YouTube, yo llevo hablando de Cuba toda la vida. Toda la vida, como lo hemos hecho nosotras. Y una de las cosas que tengo clavado en el centro del cerebro, y tú sabes que cuando a mí se me clava algo aquí, ya tú me conoces, lo tengo ahí y he tenido la suerte de que varias personas han coincidido en la misma idea y nos estamos planteando la situación de expandernos. Es decir, ya he empezado esta semana con la historia de las emociones, pero no quiero quedarme en que el lenguaje, que el formato de lo que vamos a decir se quede solamente entre los cubanos, porque nosotros como que no lo sabemos. Pero además sabiéndolo, intercambiándolo, discutiéndolo, igual no alcanzamos cosas que todavía tenemos que trascender y que tenemos que llegar a esta gente que es la opinión internacional y que tienen de alguna manera que estar enterados y que después ellos decidan qué van a hacer. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea de llevarlo. Y tú estás en ese plan. Yo no te lo he dicho, pero yo sé que tú vas a estar. Estoy casi segura que no me vas a decir que no. Ahora, porque si tú y yo nos ponemos a hablar ahora de eso, nos pueden dar aquí 3 horas y nos van quedando 25 minutos exactamente. Bueno, entonces, como nada más que nos van quedando 25 minutos. Quería hablarte de armonía, quería hablarte cómo sales de Cuba, cómo llegas a Miami. Sígueme por ese camino. Sí, pero yo antes de llegar a armonía, tú sabes, siempre lo has sabido, que
sí me gusta hablar de mí, pero nunca, pero siempre aprovecho cualquier espacio para hablar del otro. Y hoy se cumplen 30 años de la muerte de uno de los grandes escritores cubanos, Reinaldo Arenas. Un escritor excepcional, un escritor que criticó allá dentro de Cuba el comunismo, pero aquí dentro de Estados Unidos criticó eh, Ayer hablé de ciertas, él, ayer hablé de él, de que ciertas había que fuerzas. leérselo. Hay que leerlo, porque Reinaldo Arenas es un hombre, el escritor rebelde por, por autonomacia, el escritor que va a ir en contra de un estado de cosas allá, pero que también va a ser crítico con la sociedad norteamericana donde hay que criticarla. Entonces, cuando ya él había avanzado su enfermedad, él escribió un cuento fabuloso que se llama Final de un cuento. O sea, el título ya va diciendo de qué va. Y va jugando con un narrador eh, que va creando la ciudad perdida, el país perdido, en la nostalgia lo hace ver siempre mejor. Y luego tiene un interlocutor que le va diciendo, no, esto no es así como estás diciendo, porque lo que dejaste está mal. Y entonces, yo quiero leer eso un momentito para darle tributo a Reinaldo Arenas, que Reinaldo Arenas, todo cubano debe leer a Reinaldo Arenas, todo cubano. Entonces, el fragmento que estoy eligiendo es eso, ¿no? Que él está soñando, nostálgico, a través del olor del mar, la arquitectura de la ciudad perdida, edificios coloniales, balcones abiertos, los parques, con las estatuas y hasta la vegetación misma. Y el otro, que es quilloso, que es nuestro exilio, le responde, sí, sí, te interrumpía yo, una ciudad de balcones apuntalados y 1 millón de ojos que te vigilan, una ciudad de árboles talados, de palmares exportados, de tuberías sin agua, de heladerías sin helado, de mercados sin mercancía, de baños clausurados, de playas prohibidas, de cloacas que se desparraman, de apagones incesantes, de cárceles que se reproducen, de guaguas que no pasan, de leyes que reducen la vida a un crimen. ¿Me oyes? De policías y consignas. Y lo que es peor, ¿me oyes? Una ciudad que con todas las calamidades. Entonces él abre la maleta, destapo la caja donde tú estás, un poco de ceniza parda, casi azulosa. Por última vez te toco, por última vez quiero que sientas mis manos como estoy seguro que las sientes tocándote. Por última vez esto que somos, porque ahora es el uno y el otro, ¿no? El que es que yo soy, el que no lo es. Mezclándonos uno en el otro. Ahora, adiós, a volar, a navegar, así, que las aguas te tomen, te impulsen y te lleven de regreso. Mar de los sargazos, mar tenebroso, divino mar, acepta mi tesoro. No rechaces las cenizas de mi amigo, así como tantas veces allá abajo te rogamos los dos desesperados y enfurecidos que nos trajeses a este sitio, y lo hiciste. Llévatelo ahora a él a la otra orilla, deposítalo suavemente en el lugar que tanto odió, donde tanto lo jodieron, de donde salió huyendo y lejos del cual no pudo seguir viviendo. Increíble, ¿no? Y esto Ese final es fuerte. es muy fuerte y te das cuenta que es un escritor que sale por el Mariel, ¿verdad? Estamos hablando de un escritor que del grupo de Marielito en los años 80. Claro. Y la situación es la misma. Es la... el mismo pedido de esta necesidad de libertad. Y esa es mi fe de San Isidro, de que escuchaba el otro día en tu directa que alguien dijo, esto puede demorar, puede ser 3 o 4 años. Y es posible que sí, es posible que nosotros que queremos que pase más rápido y queramos que sea ya, y es posible que este señor que hablaba tenga razón, que sea 3 o 4 años. Ya la brasa está encendida, ya la brasa está encendida y ya se ha ido perdiendo el miedo. Se ha constatado que el gobierno no sabe
dialogar, pero se ha constatado a nivel internacional, cosa que no pasaba en los 80. Se ha constatado de que están difamando artistas independientes, cosa que no pasaba en los 80. Si te Entre ellos, difamaban, te difamaban. entre ellos Punto. a Tania Bruguera. Pero eso lo vamos a dejar tú y yo para una conversación que, mira, me ha surgido la idea de que hagamos una cosita así pequeña hablando precisamente de Tania Bruguera y gente que viene de esa época. Pero yo sé que a ti te encantaría hablar de la disidencia, hablar de otros y que ese tema te apasiona, pero yo quiero que hablemos de ti. Yo quiero que hablemos de Rita Martín. Bueno, pues tú me decías, el hilo conductor era que te llevara armonía. No, el hilo conductor es, vamos a llegar ya a Miami. Llegaste a Miami, logras salir de Cuba, llegas a Miami. ¿En qué año llegas a Miami? 94, 16 de febrero. Si hubiera llegado en agosto, hubiera sido balsera. Ok, 16 de febrero del 94. Yo sé que es ese año, pero te tengo que preguntar. Y luego, el viaje fuera de Miami, ¿por qué? Y nos reencontramos tú y yo. Ni lo digas a dónde, trabajando, ni decimos dónde, no decimos dónde, no decimos dónde. Ya yo me iba en una guagua y alguien me dijo, no digas nombre, no digas nombre ni lugar. La conoce. Bueno, en esa época no éramos ninguna de las dos señoras. Ya tú te Dicen ibas. que hay muchacha que la conoce. Digo, ¿a mí? Ya sí, era seguro que sí. Ya tú te ibas y mira qué cosa nos encuentra Cuba. Nos encuentra Cuba sin que demos detalle. Nos encuentra Cuba porque tú fuiste a un lugar por Cuba y yo estaba allí por Cuba. Tú llegabas de Cuba y ibas a dar tu aporte por Cuba y yo ya estaba trabajando por Cuba. Entonces Cuba nos encontró y... Es que Cuba siempre ha estado en nuestras vidas, o sea, siempre. Uno a veces se aleja del caso cubano porque el caso cubano, voy a usar una palabra que es puro Spanglish, drena, te quita energía. Y tú necesitas en el nuevo país construir, hacer cosas, aportar, no solamente aportarle a la nueva sociedad que llega, que es lo que uno siempre piensa, sino pensando egoístamente, tienes que aportarte a ti mismo, tienes que reconstruirte, tienes que aprender a hacer cosas. Empezar de nuevo. Nosotros salimos, ahora los jóvenes salen hacia Europa o hacia Estados Unidos y tienen más ideas de la realidad internacional. Tú salías en los 90, tú salías del medioevo al capitalismo o del medioevo a la socialdemocracia, tú no sabías nada. Tú no sabías ni cómo cogías un ticket, ¿no? Del parqueo y luego cuando ibas a pagarlo, cómo se pagaba aquello. Ni habías usado. Siga adelante con su carro y páguelo adelante. Así es. No tenías idea. De eso tendremos que hablar, pero háblame de cómo tú decides llegar a Miami y tan pronto, sin que nos concentremos en Miami mucho, pero cómo te vas de Miami, a dónde y por qué. ¿Y qué logras fuera de Miami? Porque tuviste que irte para eso. A ver, yo tengo una persona que le gusta saber que llegó a otro país, por supuesto, y he llegado a otro país. Miami te seduce porque al mismo tiempo eres exiliado y quieres tener la cercanía con lo tuyo. Pero si eres consciente que has llegado a otro país, te percatas que sabes muy poco de ese país habitando Miami. Porque lo primero es el idioma. Te favorece muchísimo. No necesitas esforzarte en conocer el inglés, ¿verdad? Yo no sabía inglés. Yo he tenido siempre un acento fatal en inglés, de modo tal que yo estudié portugués y alemán. Pero inglés no, porque yo decía, con esta voz que sale tan extraña en inglés, yo no voy a hablar inglés. Entonces digo, bueno, no me queda más remedio, estoy en este país y necesito hablar el inglés porque es el idioma dominante del país. Además, el grandes escritores norteamericanos que yo adoro, pero de cualquier manera, estaban leídos pero por traducciones. Y digo, bueno, pues hay que moverse. Agradezco mucho a dos personas de Miami
que me impulsaron en ese movimiento, la historiadora y académica Graciela Cruz Taura, que me dijo, tienes que moverte de aquí, y la bibliotecaria Lesbia Horta de Barona, que es como si fuera mi madre. A lo mejor tú quieres que yo hable más de mí, pero yo tengo que agradecer mucho. Yo necesito eso lo siempre... pero hoy estamos hablando de Rita Entonces, Marte. estas dos personas son las que también me dan esa luz y me dicen, está este otro mundo, puedes empezar, no importa que ahora mismo no sepas tanto inglés, puedes empezar dando clases de español, y una vez que estás dándole clases de español al norteamericano, pues crees que no, se lo vas a tener que explicar y vas a ir aprendiendo el inglés. Y efectivamente así pasó. Y claro, el acento se mantiene y es un acento horroroso, parezco rusa hablando inglés, es una cosa así. Cada vez que veo las películas británicas digo, mira, a mí esa gente me va bien, porque ellos hablan duro. Pero da pena que después de 20 años acá el acento sea casi británico en lugar de ser la cosa musical del acento americano, ¿verdad? O el acento suave, porque el hispano al final tiene un acento suave en inglés, un acento sabroso. Yo no lo tengo, yo un acento... Parezco alemán, parezco un acento alemán. Bueno, de cualquier manera estamos aquí y subí de esa manera hacia, para aprender más del país en el que me encontraba. Y ha sido una aventura maravillosa porque entonces he conocido el país desde muy abajo hasta arriba, porque también pasó la picaresca. Fuiste primero a Boca Ratón, de Boca Ratón te moviste a Charlotte, en North Carolina, después de North Carolina te moviste a Virginia y todo esto lo hiciste sola. Dejaste atrás a los amigos, dejaste a los padres y de verdad que tú te repatriaste 2 veces. Y esa Sí, es una cosa que yo sé que fue un proceso largo, que también fue doloroso, fue solo, sobre todas las cosas, un viaje solo, que hemos ido viviendo y acordándonos de todo lo que ha pasado en el camino, que ha sido bastante, ¿no? Pero que has tenido una entereza increíble por lograr lo que para ti era tu meta, que era no solamente haber sido filóloga en Cuba, sino en los Estados Unidos aspiraste el sueño de hacerte doctora en los Estados Unidos en tu materia y profesora universitaria. Y hoy por hoy eres profesora en la Universidad de Radford en Virginia, y tú ves que hay que hablar de ti, que quien te oye hablar de todo el mundo no sabe lo que tú has hecho, mujer, y que has hecho muchísimo, y que eres orgullo para mí, que soy tu amiga, y eres orgullo para otros cubanos, porque llegar a Miami con todo lo que suponía salir ya de Cuba, donde tú destilabas ese deseo de cambiar las cosas en Cuba, donde además dejaste detrás tu carrera, tus amigos, y cuando decimos amigos no hablamos solamente de los amigos del barrio, los artistas tienen creo que tienen una cuestión con la amistad un poquito especial, y dejaste eso, abandonaste sí. todos esos sueños y bueno, llegaste. Pero ya sabemos que te hiciste doctora, pero además de eso, profesora universitaria en Radford, Virginia, con ese recorrido que has ido hacia el norte, cogiendo más frío y más frío y más frío y soledad hasta que los medios te han ayudado muchísimo a mantenerte con los cubanos, porque hubo una época en que no estaban esos medios y que cuando venías a Miami me decías, me vuelvo loca con el tráfico, pero me encanta ir al Versailles a comerme el pastelito y el sándwich cubano Las y todo eso, croquetas, las croquetas y todo eso, el porque has vivido cortadito con leche evaporada. el cortadito con leche evaporada y todo lo demás. Yo, Entonces, yo siempre tengo que ir a Miami habiendo previamente bajado unas 10 libras, porque en Miami es inevitable que voy a subir 20. eso no falla. Pero entonces, bueno, llegaste allí, es que habría tantas cosas que contar que da para otro programa, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero en este quiero que me cuentas la poesía. Enséñame ahí el libro que tienes. ¿Tienes alguno de tus libros a la mano? Mira, Mira, voy a compartir con los amigos al tengo final del acá video. este A que es ver, ahí. de narrativa. Este es de narrativa.
Sin perro y Y sin la narrativa Penélope. mía es un poquito poética, ¿no? Y este es de poesía, que se llama Poemas de Nadie. En Amazon está Tocada por el Astro, que es el primer libro de Poemas de Nadie, porque Poemas de Nadie son 3 libros. Y quiero ahora con una editorial americana hacer una reedición de Poemas de Nadie. Creo que pronto se va a poder hacer. Mira, Camino, tu pregunta, yo sé que una de tus preguntas era que cuándo había empezado la poesía. Pues la poesía empezó justamente en esos años que habíamos hablado, que fueron años malos, donde realmente yo lo que hacía era dibujar y leer y dibujar. Dibujaba mucho, yo no sé dibujar bien. Dibujaba mucho más que nada para coordinar movimientos, ¿eh? Era el esfuerzo de coordinación. Y claro, nadie piensa que sé pintar, que sé dibujar, sencillamente lo desarrollé como hábito. Todavía lo hago como hábito, todavía me gusta hacerlo. Y pues nada, en esos años yo pues me gustó mucho la poesía, y lo que más me gustaba de la poesía era mi abuela. Mira, mi abuela había venido por los años 50 para Estados Unidos. Ahora estoy hablando de la abuela paterna. Ajá. Y entonces mi abuela me mandaba en aquellas hojas amarillas, ¿verdad? De carta, me mandaba a todos los poetas que ella intuía que estaban prohibidos en Cuba. Entonces, a mí me encantaba leer las cartas de mi abuelita desde Nueva York, y eran pliegos y pliegos de poemas. Curiosamente, si no prohibido de una manera absoluta, sí bastante olvidado, estaba el gran poeta cubano Julián del Casal, y ella me mandaba poemas de Casal, me mandó poemas de Martí, también de los grandes del siglo XIX español. Ella tenía una memoria fantástica, y a mí me apasionaba leer a través de estas cartas. Ahora, escribir poesía, yo creo que fue toda mi vida. Yo no recuerdo un día de mi vida en que yo no haya estado hilvanando un verso. Sí, ya de adulto lo recuerdo. Ya de adulta recuerdo, tengo días en que no viene nada. Pero desde pequeña yo siempre estaba con mi papá improvisando un verso. Entonces, eso sí, yo creo que fue de toda la vida. Aún no sabiendo todavía ni escribir. Eso era una cosa que se daba de una manera muy natural. Y recuerdo que Fran Marrero, un amigo de mi papá, que él era pintor, me fue escribiendo las cosas que yo decía, y me hicieron un librito. Y yo no tenía ni 5 años. Ellos me hicieron Increíble. un librito. Porque ellos decían, no, lo que ella está diciendo son poemas. Entonces Fran los fue copiando. Y yo tengo el librito por ahí. Qué Yo tengo el librito por ahí. maravilla. Que mi mamá me lo trajo de Qué Cuba. importante es cuando los padres le inyectan a uno el deseo del saber y de educarse y de leer y de aprender y de la curiosidad. Que mira, ¿No? hice un video un día hablando de la falta de curiosidad de las nuevas generaciones en Cuba, y eso ni lo vamos a tocar porque tú y yo podríamos estar 2 horas hablando de ese tema, y lo vamos a hacer. Yo te comprometo ahora aquí, porque nos van quedando 5 minutos, pero Ya, ya, tú sabes que tú y yo nos ponemos a hablar y podemos estar 3 horas y después nadie se da cuenta, nada más que los que están alrededor. Y ese ha sido nuestro gran problema toda la vida. toda la vida. Pero, y además, hoy
has tenido tú una maravilla. Hoy tú has estado hablando porque yo te estoy entrevistando y yo no hemos tocado temas contradictorios, pero en sentido general que los amigos sepan que a veces nos damos unas prendidas, pero prendidas. Pero déjame tú hablar y tenemos que hacer espacio para podernos entender. Pero lo bueno es que siempre terminamos con un beso y con mucho cariño, porque hablamos desde la base del respeto, de la educación, de la amistad, del cariño, pero sobre todo de abrir la mente a la posición de la otra. Y siempre somos interlocutoras agresivas, Sí. pero somos interlocutoras agresivas tú y yo, pero muy abiertas a aprender la una de la otra. Yo he aprendido miles de cosas contigo. Oye, yo de ti. Pero, Eh, ¿sabes lo que pasa? Que las dos sabemos que nos estamos moviendo en mundos muy diferentes. Tu canal, no por gusto, se llama el canal de las emociones. Lo que a ti siempre te ha interesado mucho es la psicología emocional. Y a mí, lo que siempre me ha interesado es el mundo de las ideas abstractas. Entonces, yo creo que eso, al final, es lo que nos ha permitido este diálogo. Porque tú quieres demostrarme tu idea a partir de la psicología emocional, que está perfectamente estructurada, y yo deseo mostrarte la idea, o sea, a partir de la idea misma, ¿no? Y, y a partir de eso, lo único que podemos crear son puentes. Creo que llevamos muchos años creando puentes tú y yo, de afecto, de historias, de cuentos, de sándwich cubanos, de café, de bronquitas que hemos tenido, de todo, de todo. Ha pasado de todo este tiempo. Pero yo siempre digo que he tenido la suerte de tener amigos fabulosos. Yo creo que yo también he ido escogiendo, uno se va escogiendo en la vida. Y yo me Sí. alegro tanto de que una vez nos hayamos encontrado por las casualidades divinas y que hayamos podido reencontrarnos aquí y mantener esta amistad por tantos años. Y que vas a volver aquí a ayudarme Sí. a mí con la idea abstracta, que tú sabes que yo voy a lo emocional, pero además porque tú tienes muchísima información que sé que a los amigos les va a encantar. Ojo, no quiere decir que lo emocional esté divorciado de lo abstracto, o lo abstracto de No, lo para emocional, nada. sino De que hecho, tu fuerte está en lo emocional y lo exacto, fuerte mío había estado en lo abstracto. exacto. Mira, la pregunta que siempre termina y cierra este segmento y que le hago a todo el mundo, lo más concretamente que puedas. ¿Qué visión tienes para la Cuba futura y qué deseas tú personalmente en el plano de tu corazón? ¿Qué ves en Cuba para el futuro de Cuba o por lo menos qué aspiras tú para el futuro de Cuba? ¿Cómo ves a Cuba mañana? Yo quiero una Cuba, o la veo, eh, o sea, quisiera una Cuba, y hay una proclama ciudadana que hemos puesto en internet, quisiera una Cuba en que los cubanos tuvieran un pacto social, que realmente nunca hemos tenido esa posibilidad, ni aún en la República, un pacto social que defienda los derechos inalienables del ser humano y que nos garantice la democracia, que nos garantice eh, la democracia por arriba de cualquier otra cosa. Eh, Solamente en democracia pueden crecer las naciones. Si se tiende en democracia un poquitico más en un gobierno a las ideas sociales y en otro gobierno a las ideas de libre empresa, pues no tengo ningún problema con eso. De hecho, los países todos funcionan así y es maravilloso que en un término de gobierno el país vaya uno a un lado u otro, porque se crea como un balance. Creo que Cuba necesita perdonarse. Creo que si algo tiene este inmovilismo social es eso, que hay mucha gente que no perdona al otro, que necesitamos bajar las pasiones, ser un poquitico más reflexivos, más maduros. Somos un país muy joven. Estados Unidos tiene ya casi 300 años de democracia y sigue siendo un país joven. Dime tú nosotros.
que no, que solamente fuimos independientes a partir de 1902. O sea, somos un país muy joven. Creo que tenemos muchas posibilidades de futuro, pero hay que aprovecharlo ahora. Porque lo que hablabas ahorita, tenemos ahora mismo una gran cantera de profesionales, pero dentro de un poco tiempo ya no lo tendremos. La juventud cubana ya no está estudiando. O sea, todavía tenemos profesionales de 30 años, de 40 años, que pueden aportar mucho al país. Si nos seguimos demorando en este inmovilismo, no vamos a contar con esa masa profesional que tanto bien le hace a un país. Médicos, ingenieros, ¿verdad? Filólogos, periodistas, lo que fuera, pero que va a hacer que el país crezca, que el país debata. No estoy supeditando un país nada más que a la profesión. Gente Pero que se eduque, definitivamente, gente que se eduque. pero definitivamente sin educación no puedes debatir la democracia. Vamos a ser honestos. Si tú no tienes una preparación, no sabes de qué se te habla. Y también necesitamos ese espacio para el campesino, que dicho sea, tampoco lo tiene, o sea, ni el campesino, ni el obrero, o sea, de repente la sociedad cubana está muy excluida en todos los sectores, y yo quiero eso, mi sueño es eso, una Cuba donde tenga cabida la democracia y de donde todavía tenga cabida ciertas ideas sociales de la república, lo que el cubano sueña de cómo fue la república es porque ciertas ideas sociales o ciertas conquistas sociales se habían logrado. Y que al mismo tiempo con el comunismo se les ha dicho que un cambio de poder siempre traería un cambio horroroso, atroz. Bueno, pues asegurarle a esas personas que se han mantenido inmóviles ante el cambio porque piensan que van a perder ciertas conquistas sociales. Mira, ya no las tienes, empecemos por ahí, ya no las tienes, pero sí asegurémosle que van a tener en la medida que el Estado o que el país pueda proporcionarles ayuda, pues que sí las van a tener. Creo que es importante esto para que la gente pierda el miedo al cambio, porque la maquinaria ha sido muy eficaz en decirles que el capitalismo es atroz. Y lo que a ellos les han es secuestrado el país y el gobierno ha capitalizado el capitalismo. Ellos sí están viviendo, la población cubana sí está viviendo ahora mismo un capitalismo atroz sin saber que el capitalismo evolucionó y que ningún capitalismo moderno es atroz a menos países como Cuba o como China. O sea que si te abres de verdad a cómo son las instituciones democráticas y capitalistas, pues vas de otra manera, puedes progresar. Que no por gusto, tú has progresado y todos los invitados que tú traes al orgullo cubano han progresado, porque es inevitable. E incluso personas que no son graduadas de nada también han progresado porque han tenido el interés o el esfuerzo del negocio. Y aquí Las oportunidades, las oportunidades. Entonces, Cuba es un país secuestrado en estos momentos por una élite gubernamental y por que no es socialista, que es un nuevo tipo de neocolonia. Es un sistema cuasi feudal. Entonces, si le mira, vamos a garantizarte al menos que vas a tener ciertas cosas que tenías en la República. En la República había sindicatos y se luchaba por el derecho de que tú tuvieras aumento salarial. Y en la República tú tenías la licencia de maternidad. Entonces vamos a garantizar ciertas cosas. Pero sobre todo, para garantizar todo, yo pediría que los cubanos se leyeran, todos mis coterráneos se leyeran la proclama ciudadana que hemos estado haciendo y que yo creo que sería importante para presentársela al gobierno de Cuba y presentarla ante las Naciones Unidas. Mientras no tengamos un pacto social, nadie nos escucha.
y de alguna manera ya estamos cansados. Nadie nos ha escuchado durante mucho tiempo. Esa palabra de pacto es, tú sabes y bueno, ya vamos cerrando, pero tanta gente que le tiene miedo a la palabra unidad, vamos a cambiarla por pacto, fíjate, pacto, un pacto social. Ha nacido de aquí eso, me quedo con esa frase, que no es que necesitamos los cubanos la unidad, No, para nada. mucho menos estar de acuerdo, pero sí tener un pacto social. Eso me ha encantado. Bueno, pues hemos llegado al final, ya sabemos lo que quieres, yo lo que quiero es siempre lo mejor para ti, seguir siendo tu amiga hasta que la muerte nos separe. Es una relación de amor. Es una relación de amor muy linda cosa es entre la dos amistad, sino una amigas, relación de amor, una claro que sí. relación de amor muy linda la Claro que que hemos sí. tenido y hemos compartido toda la vida. Y nada, te mando un beso, me voy a despedir y tú Y yo a vuelves. ti, ¿Verdad que darte las vuelves? gracias, me despido de ti, me despido de tus amigos, Seguro. Y tú vuelves. yo vuelvo. Un besito, hasta Besito grande. luego. Bueno, señores, díganme algo. Ustedes están viendo los amigos que yo me gasto. Ustedes están viendo los amigos que yo me gasto. Yo me gasto amigos maravillosos. Por eso es que a través de la vida la he ido pasando bien y he ido aprendiendo. Bueno, pues Rita Martín, profesora universitaria en los Estados Unidos, en la Universidad de Radford, doctora, una mujer que de que le dijeran la niña no va a llegar a ningún lado, triunfadora, ha cumplido sus metas, sus sueños, sus deseos en un país de oportunidades, con esfuerzo, como es lógico, pero ahí, poquito a poquito, orgullo cubano. Y como siempre les digo, nos vamos a ver la próxima semana en esta misma sección, pero nos vemos mañana y ahora les mando un beso y los quiero.